Y listo. Buenos días a todos. Hoy con el módulo de ginecología nos encontramos este sábado en la clase de eclampsia y preeclampsia, que gracias a la buena predisposición del doctor Manuel Rosacher nos va a hablar de este tema que bueno, le consultamos a la gente de allá y es un tema que les preocupa mucho, entonces, bueno, vamos a tener hoy las actualizaciones acerca de este tema. Vamos a empezar. Eli, bueno, les recordamos a todos aquellos que no están inscriptos que no van a poder recibir el certificado. Entonces les vamos a colocar en el chat el link para que se inscriban. Gracias. Bien. ¿Ahí lo ves bien, Lil? Sí. Bien. Bueno, Manu, buenos días. Bueno, buen día. Muchas gracias, Eli. Gracias a la Fundación Cultura Nativa y a Antena por la invitación. El tema que vamos a dar hoy, y la idea no es dar una clase magistral, sino hacer que todos participen, y por lo tanto también invito a los colegas y a todos aquellos que quieran preguntar o hacer algún aporte durante la charla, serán siempre bienvenidos. El tema de hoy en realidad es un tema complejo, un tema largo, muchas veces necesita de alta complejidad para el diagnóstico y el tratamiento. Como quien dice, no me ha tocado bailar con la más linda, pero bueno, vamos a ir desandándolo de a poco y aclarando también algunas dudas. Para empezar, en realidad ya no hablamos solamente de eclampsia o preeclampsia, sino que hablamos de... Eli, por favor, ¿me quieres ir pasando? Por un tema técnico, el paso de los slides lo va a tener a cargo de Eli, así que van a ver por ahí algunas interrupciones. La primera, por favor, es... Primero definirlo, sino que hablamos en realidad lo que decía recién de, en realidad, de los trastornos o estados hipertensivos del embarazo, y en realidad incluyen un amplio espectro de condiciones que pueden variar desde elevaciones leves de la tensión a elevaciones más severas, más marcadas, con daño de órgano blanco y además con una alta tasa de mortalidad tanto materna como fetal. Y para eso me voy a detener un ratito en este último renglón, que es sobre la mortalidad materna y también fetal. Eli, ¿querés ir pasando vos? ¿Qué definimos como mortalidad materna? Bueno, la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio, que son aquellos 42 días posteriores a la terminación del mismo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, el parto o el puerperio en sí. Y la podemos a su vez subclasificar en causas directas y causas indirectas. Las causas directas son aquellas que son propias del embarazo, del parto y del puerperio, de intervenciones, de omisiones, incluso de tratamientos incorrectos, o bien de la cadena de eventos que llevó a la muerte de esa madre, incluso de su bebé. Y las causas indirectas son aquellas que en realidad derivan de una enfermedad preexistente al embarazo y que bien por las condiciones propias del embarazo se agravan durante el mismo y que terminan con la muerte materna. Y hay otras no relacionadas con el mismo, que en realidad se las denomina como accidentales o incidentales. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Bueno, el 75%, 3/4 partes de las muertes maternas se explican por 3 etiologías. Primero, las hemorragias severas, las infecciones y los trastornos hipertensivos. Estas 3 causas, dependiendo del momento y de las estadísticas, van jugando, pero están siempre en el top 3 de todas las causas, que representan, como dijimos, a 3/4 de todas las muertes maternas. ¿Y esto por qué? Bueno, principalmente porque el parto y el posparto son los momentos en que en realidad tanto la mujer como el recién nacido son más vulnerables. Si bien desde el año 2000 las muertes infantiles en realidad se han reducido prácticamente a la mitad y las muertes maternas han ido disminuyendo en prácticamente un tercio. ¿No tenés auriculares? Actualmente la mortalidad materna continúa siendo inaceptablemente alta. Y algunos números. Se estima que cada año mueren alrededor de casi 3 millones de mujeres embarazadas y de recién nacidos. Esto, para traducirlo en números, representa una muerte cada 11 segundos. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 300.000 mujeres mueren durante el embarazo cada año, tanto en el embarazo como en el parto y en el puerperio.
lo que son alrededor de 830 mujeres por día que fallecen por estas causas. Un dato muy relevante es que casi la totalidad de estas muertes en realidad se producen en los países en vía de desarrollo, y dentro de esto el grupo etario más sensible son aquellas pacientes embarazadas menores de 15 años. Hay una gran disparidad dentro de los países en desarrollo y en vía de desarrollo, pero también dentro de un mismo país, e incluso en mujeres con alto y bajos ingresos, como así también en la población rural y urbana. Por término medio, las mujeres en países en desarrollo tienen más embarazo y por lo tanto tienen más expuestas a todos los riesgos propios del embarazo, el parto y el puerperio durante toda su vida. Eli, no te me duermas. No se me pasa la diapo. Eli, salí de la presentación y volví a entrar, si no. Ahí estamos. Un poquito más atrás. Ahí está. Antes, Eli. No se pasa. No, por ahí tenés una demora, pero tenle paciencia. Una antes que esa. Si no, Eli, déjame que yo comparta la pantalla y corro, obviamente, la cámara para que Vos me podés deje la compartir presentación. pantalla, ¿eh? Necesito que vos dejes de compartirla. A ver. Aprovecho para recordarles de que ahí está en el chat el link para que se inscriban aquellos que no están inscriptos y así pueden recibir el certificado de este módulo. ¿Vamos? ¿Están viendo? Sí, sí. Bien, bueno. Decíamos, por último, que en realidad las mujeres en países en vías de desarrollo tienen más embarazo y por lo tanto están más expuestas, tienen más tiempo de exposición a todas las patologías propias del embarazo, del parto o del puerperio. El riesgo, para que comparemos en aquellas mujeres en los países desarrollados, el riesgo de mortalidad materna en estos países es de alrededor de 1 en 6.500 frente a 1 en 180 en países en desarrollo, y en aquellos países denominados como frágiles de 1 en 37. En estos países desarrollados, prácticamente todas las mujeres realizan como mínimo 4 consultas prenatales recomendadas por la OMS, y además son atendidas durante el parto por profesionales sanitarios capacitados, y además reciben atención postnatal y neonatal. Mientras que en los países en vía de desarrollo solamente el 40% de las embarazadas cumplen con estos criterios de consultas prenatales, y alrededor de la mitad de estas pacientes solamente reciben atención especializada durante el parto. Un dato triste, pero a su vez alentador, porque en realidad nos permite instaurar una serie de medidas para poder corregirlo, es que la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado. Algunos factores responsables o causantes de la misma son la pobreza, la distancia a los centros obviamente de salud, la falta de información y de educación de las pacientes, la inexistencia de estos servicios de salud adecuados y algunas prácticas culturales. Para ello, la OMS describe 3 grandes demoras en la mortalidad materna. La primera de ellas es la falta de reconocimiento de los signos de alarma por parte de la paciente. Estos muchas veces son interpretados de manera errónea o bien tratados con medicamentos o de manera casera, con otras pautas o con otras costumbres. Y además la imposibilidad que tiene muchas veces la paciente de delegar en otro el cuidado de los niños o de las tareas habituales por ausencia de esa pareja o porque bien están fuera trabajando o haciendo otras actividades. La segunda de las demoras es la demora en llegar a los servicios de salud.
Acá en realidad, en mi caso particular, yo 2 veces por mes hago una guardia en el Hospital Regional de Malargüe, que en realidad queda muy cerquita para que ustedes se ubiquen del centro de esquí de Las Leñas, dista de alrededor de unos 180 kilómetros de San Rafael, que es donde me ubico y donde vivo habitualmente. Y no es raro ver que muchas veces la paciente, incluso reconociendo esos signos de alarma, tienen imposibilidad de llegar a los centros de atención. Vemos, por ejemplo, que muchas veces se trasladan en caballo, incluso en los últimos meses del embarazo, durante 2 o 3 horas hasta llegar a una posta sanitaria. Estas postas sanitarias en realidad actúan como nexo y se comunican a través de radio, muchas veces con falta de comunicación, o bien le presta a un vecino algún vehículo para poder acercarse. Se le avisa desde estas postas sanitarias muchas veces a la ambulancia que se traslada desde el hospital después de muchos kilómetros y por caminos que naturalmente las ambulancias no pueden acceder. Y el nexo de la paciente termina siendo muchas veces a pie o en otro vehículo hasta donde la ambulancia puede acceder. De ahí son derivadas, obviamente muchas veces en forma tardía al hospital, y a pesar de ser un hospital regional, muchas veces no cuenta con toda la complejidad, y de ahí son derivadas posteriormente al Hospital Regional de San Rafael, donde terminan obviamente con su atención y a veces en forma triste, un poco tarde. Y la tercera de las demoras es la demora en recibir el tratamiento en los servicios de salud. Esto va desde la demora en la guardia para recibir y para ver a esa paciente, como así también en recibir la atención adecuada, muchas veces con diagnósticos errados, con tratamientos indebidamente ambulatorios, la escasa oferta de los servicios de salud que se presentan y la escasez obviamente de profesionales, la falta de guardias de 24 horas, la falta de insumos que existen desde medicamentos, sangre, instrumentos y técnicos especialistas. Dicho esto, volvemos nuevamente a la hipertensión y vamos a ver qué pasa un poquito en nuestro país. Esta estadística básicamente son desde el 2007 hasta el 2016, son muchos números, solamente mostrarles que los trastornos hipertensivos, las hemorragias y la sepsis siempre ocupan los primeros 3 lugares y van variando según los años, naturalmente en el puesto o en la frecuencia que presenta cada uno de ellos. ¿Y qué pasa con la distribución en Argentina? Bueno, un poco lo que hablábamos anteriormente. Dentro de un mismo país también tenemos una distribución muy errática. Recordemos que en Argentina tenemos la dificultad o el obstáculo de contar con estadísticas, con números, obviamente todos los años, de procesar esos datos y naturalmente posteriormente de ser publicados. Generalmente en este gráfico del 2017 vemos que las provincias norteñas tienen una razón de mortalidad más alta y 30 veces menos en el mismo país, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con valores más bajos para ese periodo. Y no es raro que en algunas provincias, como en este caso en 2017 de San Luis, que no presentara datos sobre la mortalidad materna. Un poquito más acá en el tiempo, 2018, bueno, van variando los rankings, pero sin embargo las provincias del norte tienden a tener un aumento de esta frecuencia de la razón de la mortalidad materna. Lo que hablábamos recién, en este caso la ciudad autónoma de Buenos Aires, por debajo obviamente de la media, y no en forma rara, nuevamente, alguna que otra provincia que no presenta datos como es en La Pampa. En el 2017 y 2018, los últimos datos publicados de muerte materna, vemos que las causas obstétricas directas, recordemos que son aquellas que son propias de enfermedades que aparecen durante el embarazo, el parto o el puerperio y las complican, son el 60% de las causas y 1/3 de ellas los trastornos hipertensivos. En estos 2 últimos años fueron la principal causa de muerte materna. Y ahora sí, para entrar de lleno en estos estados hipertensivos del embarazo, primero tenemos que decir que representa alrededor de una complicación que aparece en el 10% de los mismos, es responsable del 4% de los fallecimientos perinatales, responsable alrededor del mundo de alrededor del 15% de las muertes maternas, más de 10 millones de mujeres desarrollan preeclampsia todos los años, esto representa cerca de 76.000 muertes maternas por año, 2.6 millones de partos prematuros, los cuales son responsables en gran parte de las 500.000 muertes de recién nacidos todos los años. La etiología, bueno, en realidad no vamos a ahondar mucho en ella. Se habla de estos estados hipertensivos del embarazo como la enfermedad de las teorías, es multifactorial, es compleja, pero básicamente se debe a una respuesta inmunológica anormal por parte de la madre, con un resultado de implantación producto de la concepción anormal,
donde se produce un desbalance entre factores angiogénicos con alteración de la función endotelial. Esto produce la alteración de la cascada de la coagulación, un aumento en la resistencia vascular periférica en una zona donde habitualmente es de baja resistencia y también, además, la agregación plaquetaria. Y para eso hablamos de hipertensión y vamos primeramente a definir algunos términos como es la hipertensión y la proteinuria. Hablamos de hipertensión en el embarazo cuando las cifras tensionales de la tensión sistólica están por encima o iguales a 140 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto habitualmente tiene que hacerse al menos en 2 tomas separadas por 6 horas, con la paciente en reposo durante al menos 10 minutos y siempre con la toma de la tensión con el brazo a la altura del corazón. Siempre lo ideal es valorar los 2 brazos, pero efectos clínicos siempre tomamos aquella tensión que es más alta, en aquel brazo que es más alta. Y para evitar o disminuir el riesgo de alteraciones en la toma, siempre tenemos que utilizar un manguito que al menos cubra 1.5 veces el diámetro del brazo de cada paciente. Y esto es importante porque puede generar lecturas erróneas. Por supuesto que si encontramos tomas de tensión arterial más elevadas, por encima de los 160, 110, con un intervalo de 15 minutos, también son consideradas como diagnóstico. La tensión arterial diastólica, que muchas veces es la que menos se presta atención, en realidad la que nos indica a nosotros, tiene como predictor un mayor aumento de la morbimortalidad perinatal, mientras que la tensión arterial sistólica en realidad se relaciona con riesgos más elevados de ACV para la paciente, y utilizamos habitualmente umbrales más bajos, o sea que estas complicaciones en la paciente embarazada aparecen con valores más bajos que es lo que suele aparecer en pacientes adultos fuera del embarazo. Y la proteinuria, bueno, la proteinuria básicamente, como lo dice la definición, es la presencia de proteínas en la orina que son el producto del daño renal expresado en orina. Hablamos de proteinuria cuando está presente por encima de los 300 miligramos en una orina que debe ser recogida durante 24 horas, siempre por supuesto en ausencia de infección y o contaminación de la misma. Cuando no se puede contar con ella, se puede usar las tiras reactivas y se considera positiva con una o más cruces. Las tiras reactivas, si bien no es lo ideal, nos ayuda mucho y no es un método caro y que puede estar disponible prácticamente en cualquier lado. Y por último, también encontramos el cociente entre la proteinuria y la creatininuria, que es positivo cuando se encuentra por encima de 0.3. Tiene una buena correlación con la cantidad de proteínas, obviamente en la orina, pero siempre cuando se encuentra el rango es entre 300 y casi los 3.500 miligramos. Lo ideal, de igual manera, siempre que se puede estar disponible, previo a las 37 semanas, es confirmar y hacer cuantitativa esa proteinuria en una orina de 24 horas. Y dentro de la clasificación existen muchas, pero básicamente, para hacerlo sencillo, las clasificamos de acuerdo al momento de aparición de la hipertensión, en qué momento del embarazo aparece. Puede ser una hipertensión crónica o preexistente, la hipertensión inducida por el embarazo, que a su vez se clasifica en hipertensión gestacional y preeclampsia. Encontramos la eclampsia, el síndrome Hell, que en realidad es una variante de una preeclampsia severa o grave. Y por último, la preeclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica. Vamos a ir de a poco desandando esta clasificación. Sí vamos a hablar en primera medida y un poco en forma conjunta la hipertensión crónica o preexistente y la hipertensión gestacional, ya que comparten ciertos atributos. La hipertensión crónica, bueno, es aquella hipertensión que aparece antes de las 20 semanas y persiste después de las 12 semanas del parto. Esta puede ser, como en toda paciente adulta fuera del embarazo, esencial, que es la gran mayoría, cerca del 80%, puede ser secundaria. Siempre hay que descartar las causas secundarias. No me voy a meter mucho en estas causas secundarias porque ya fue el motivo de otra charla por parte del doctor Álvarez, pero encontramos como responsables de la enfermedad renal crónica, el hiperaldosterismo, la enfermedad renovascular, las apneas obstructivas del sueño, el Cushing, fibromuscitoma, la enfermedad de tiroides, reumatológica, coartación de aorta, etc. Y la hipertensión gestacional es aquella que cursa con valores por encima o iguales a 140-90, pero que aparece después de las 20 semanas de gestación y revierte después de la semana 12 postparto y que en general no se acompaña con daño de órgano blanco. En este tipo de pacientes no es siempre imprescindible la internación de los pacientes siempre y cuando las pruebas de bienestar fetal estén bien.
y que se pueda seguir a la paciente y que la paciente obviamente pueda realizar sus controles en forma adecuada. El control antenatal, bueno, lo ideal es hacer un diario de la atención. Existe acá un apartado de la famosa atención de bata blanca, que es aquella que se eleva muchas veces durante la consulta, por el mismo estrés que genera la consulta. Pero si uno puede hacer un control domiciliario, un diario, e ir anotando el horario con las tensiones máximas y mínimas, nos permite tener una idea mucho más ampliada de qué es lo que sucede con esa tensión fuera del consultorio, fuera de esa primera consulta. Y la visita ambulatoria, generalmente apenas se diagnostica la hipertensión, se hace cada 1 o 2 semanas hasta que uno puede categorizar, clasificar esa hipertensión y obviamente dependerá de lo estable o de lo controlada que se pueda mantener. En el caso de aquellas pacientes que tienen otras comorbilidades, ya sea diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional, cardiopatía, enfermedad renal crónica y demás, lo ideal es hacerlo en forma conjunta con otros profesionales y hacerlo en forma, hacerlo bajo la internación de la paciente. La valoración inicial, tanto para la hipertensión crónica como esta de hipertensión inducida por el embarazo, es siempre primeramente para poder clasificarla como tales, un análisis de laboratorio que incluya la función renal, el ácido úrico, el hemograma, la función hepática con las transaminasas, LDH, un ionograma, glucosa y el radio, el cociente entre la proteinuria y la creatinuria. Un electrocardiograma en aquellas pacientes con diabetes pregestacional debido al riesgo o a la alta frecuencia de la retinopatía. Lo ideal también es, si se puede, hacer un fondo de ojo. Y lo que buscamos en la primera consulta en realidad es buscar un tratamiento, modificar el tratamiento hipotensor en aquellas pacientes con hipertensión crónica y cambiar un poco la medicación, sobre todo aquellas que están contraindicadas durante el embarazo, como son las IECAS, el atenolol, la clorotecida o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Muchas veces durante el embarazo de estas pacientes con hipertensión crónica hay que reducir las dosis de los hipotensores, ya que tienden en esta primera parte a ser un territorio de vasodilatación con una tendencia a disminuir los valores tensionales que traían previos al embarazo. Como medida general, en aquellas zonas fundamentalmente rurales o según los hábitos higiénico-dietéticos, en aquellas pacientes que tengan un consumo de calcio menor de 600 miligramos por día, lo ideal es llevarlo y suplementarlo por lo menos 1 gramo diario. El uso de aspirina, que vamos a tener hacia el final un pequeño apartado para hablar de todos los beneficios que tiene. No hace falta, y en esto muchas veces existe confusión, que se haga un tratamiento por una dieta hiposódica. En realidad el sodio no tiene participación en la etiopatogenia, en las causas, en la etiología de esta enfermedad, y por lo tanto no es necesario. Sí, por supuesto, evitar el consumo exagerado de sodio. La restricción de la actividad, en realidad no hace falta hacer un reposo absoluto, no tiene ningún beneficio, de hecho puede generar algunas complicaciones. El reposo que hablamos es un reposo relativo, en general hacemos una vida normal, pero tranqui. Y la actividad física no solamente está prohibida, sino que además cierta actividad física, por supuesto, favorece muchas veces los controles tensionales. Y es fundamental brindar información a la paciente para ver cuáles son los motivos o los signos o los síntomas que tienen que estar alerta para poder consultar siempre y cuando ello se presente. El seguimiento, bueno, el seguimiento va a ser con lo que dijimos anteriormente, con el autocontrol de la tensión y las visitas cada 2 a 4 semanas en función de la respuesta, las proteinuria cualitativa y si se puede cuantitativa, al menos 1 vez al mes, junto con el control analítico. Las medidas generales, las que hablábamos un poco, los síntomas de alarma por los cuales debe consultar siempre, como así también la restricción de la actividad, la dieta que dijimos que tiene que ser normosódica, normoproteica y normocalórica. Si la paciente, ya vamos a hablar un poquito del Doppler fetal, pero si tiene arterias uterinas normales, se puede volver a revalorar entre la segunda mitad del embarazo y el segundo trimestre, y luego continuar con los controles ecográficos a las 28, 32 y 36 semanas. En el caso de aquellas pacientes que tienen un Doppler de las uterinas anormal o patológico, en realidad el seguimiento ecográfico debe hacerse un poquito más seguido y más cercano con la paciente. Y el tratamiento hipotensor, bueno, lo ideal en realidad es mantener la tensión sistólica entre 130 y 145 y una diastólica entre 80 y 95. Entonces solamente se inician estas pacientes con estos valores y además que tengan valores de manera sostenida.
No sirve que una paciente traiga un diario con valores normales de tensión y que por un pequeño pico ya instalemos el tratamiento hipotensor de manera permanente. La finalización en estos casos de hipertensión puede ser entre las 37 y las 40 semanas en función del cuello del útero, el pronóstico y la situación clínica de cada paciente. En el posparto igual, el objetivo es conseguir siempre tensiones de 140-90. Uno puede estirar un poquito esos valores incluso hasta 150-100, ya que los riesgos que presenta la paciente en el posparto, sobre todo para el bebé, son menores. Y sí es un momento ideal para establecer o promover modificaciones en su estilo de vida, en control de enfermedades cardiovasculares y establecer los controles posteriores de atención primaria. Siempre hay que sospechar la posibilidad de una preeclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica cuando aparece el empeoramiento brusco de los síntomas con aumentos de tensión por encima del 20%, o bien la aparición o empeoramiento de otros signos y síntomas típicos de la afectación de órgano blanco, que obviamente no responden a ninguna otra patología. La hipertensión inducida del embarazo, ya hablamos entonces un poquito de la hipertensión crónica, de la hipertensión, gestacional, y ahora vamos a volcar directamente en la preeclampsia. La preeclampsia se caracteriza primeramente por la aparición de novos, de cero, a partir de las 20 semanas, y que además se acompaña con la lesión de órgano blanco que venimos mencionando anteriormente. Hasta no hace muchos años, cuando se hablaba de preeclampsia, era asociación de hipertensión y proteinuria. Hoy sabemos que la proteinuria puede estar ausente, pero puede estar presente otros marcadores de daños de órgano blanco, como son la lesión renal aguda, que se caracteriza por un aumento de la creatinina por encima de 1.1, el compromiso hepático, que lo vamos a ver con el aumento de las transaminasas, la hemólisis, que se va a traducir con el aumento de la LDH, la sintomatología neurológica, como son convulsiones, alteración del estado general de la paciente, estupor, ceguera, CV, cefalea intensa, escotomas visuales, la presencia de dolor epigástrico acompañado no de vómitos, las complicaciones hematológicas con una plaquetopenia por debajo de 150.000, la CID o alteraciones en el APP y en el KPTT, la disfunción uteroplacentaria, que obviamente se va a traducir con alteración del Doppler, y algunos signos o síntomas de edema agudo del pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué pacientes tienen más riesgo de sufrir esta preeclampsia? Bueno, aquellas pacientes que ya conocemos, con hipertensión crónica o persistente, las pacientes nulíparas, aquellas pacientes que han tenido preeclampsia en embarazos anteriores, la obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, mujeres en los extremos de la vida fértil, por debajo de los 20 años y por encima de los 35, en los embarazos múltiples, en mujeres de raza afroamericana o asiática, en pacientes que tienen sobre todo familiares de primer grado con antecedentes de preeclampsia, en la diabetes tipo 1, tipo 2 y en la diabetes gestacional, en la artritis reumatoidea, el lupus, esclerodermia, infecciones sobre todo recurrentes del tracto genital, del tracto urinario, en el síndrome de ovario poliquístico, la esclerosis múltiple y en aquellas pacientes cuyo embarazo es resultado de una fecundación in vitro. Hasta no hace muchos años también hablamos de una preeclampsia leve o moderado o severa en función de los grados de proteinuria y de los valores tensionales. Con el tiempo eso se vio en realidad que no solamente no tenía ningún beneficio, sino además que era muy engorroso clasificarlo. Entonces, en realidad hoy se habla de una preeclampsia con criterios de gravedad. Y para ser clasificada como tal, tenemos que tener tensiones igual o encima de una tensión arterial sistólica de 160 y de 110 para la diastólica, o bien con valores de 180 y 120 separados de 30 minutos. La presencia de prodromos de eclampsia, típicamente la hiperreflexia, la cefalea, las alteraciones visuales, el estupor, epigastralgia, el dolor en el hipocondrio derecho, la presencia de náuseas o vómitos, la uliuria, representada por una diuresis menor de 500 mililitros en 24 horas o la insuficiencia renal, el edema agudo de pulmón, el aumento de la transaminasa por encima de 2 veces el valor normal, una trombocitopenia por debajo de 100.000 plaquetas, y la hemólisis, representada en este caso por la LDH, también con valor duplicado por encima del valor normal. Y por supuesto las pruebas, alteración de las pruebas de coagulación.
En estos casos, en todas estas pacientes, en realidad, tanto en los pacientes con preeclampsia, con criterios de gravedad, como preeclampsia per se, lo ideal en realidad es internar a la paciente para poder subclasificar y ver la severidad que tiene cada preeclampsia, y para valorar el estado no solamente materno, sino también fetal, y establecer un tratamiento hipotensor. Y el tercer punto es la prevención de la eclampsia, de las convulsiones. Esto lo vamos a hacer obviamente con el control de la tensión un poco más seguido, la exploración obstétrica general, que incluye el monitoreo fetal, la estimación del crecimiento y el Doppler fetal, la analítica que ya conocemos, el cultivo para el estreptococo grupo B, cuando se encuentre por encima de las 32 semanas y ante la posibilidad de tener que interrumpir el embarazo antes del término. En los casos de que es necesario, entre la semana 24 y 34.6, la maduración fetal, y por supuesto continuar con la misma dieta que ya conocemos. El objetivo prioritario del tratamiento en realidad de la preeclampsia grave es el tratamiento precisamente de los valores de la tensión. Lo ideal es que se encuentre entre 140 y 155 y de 90 a 105 con la mínima dosis de una droga eficaz posible. Sí hay que evitar un descenso brusco de la hipertensión. Recordemos que en realidad esto se ha transformado en un lecho de alta resistencia, y si nosotros disminuimos mucho esa perfusión generando una hipotensión, lo que vamos a hacer también es disminuir el flujo a nivel placentario y podemos generar involuntariamente alguna afectación fetal. ¿Qué drogas contamos? Voy a mencionar algunas que son las que más se utilizan, las de primera línea. En este grupo en realidad no he mencionado la alfa-metildopa, ya que generalmente todas las guías que se utilizan son de origen europeo y americano, y hoy no está utilizada como droga de primera línea. Sin embargo, debido al costo, debido a la disponibilidad, debido a la seguridad que tiene, la alfa-metildopa sigue siendo una droga absolutamente útil y que puede estar en cualquier centro con dosis máximas de hasta 2.000 miligramos día. Dentro de las otras drogas de primera línea encontramos el labetalol. Cada ampolla de labetalol, esto es un poco para tener alguna referencia, tiene 20 miligramos de este fármaco beta bloqueante. Se inicia generalmente con un bono lento, esto estamos hablando de la crisis hipertensiva, y se puede ir repitiendo cada 20 minutos, duplicando las dosis hasta alcanzar un máximo de 300 miligramos. Y después se continúa con una perfusión continua hasta un máximo diario de 2.400 miligramos. Tiene algunos efectos naturalmente colaterales, secundarios, como es la bradicardia fetal, por eso tratamos de evitarlo en el momento más cercano al nacimiento, en el caso de bebés que sean prematuros, y sí contraindicaciones como son la insuficiencia cardíaca congestiva, la bradicardia materna por debajo de los 60 latidos por minuto, y por supuesto también el asma. La nifedipina, bueno, es la Adalat de 10 miligramos, ya no se consigue en el país. Hoy tenemos el Retard y el Oro con las distintas presentaciones y concentraciones. Estas se pueden ir aumentando las dosis cada 30 minutos y después mantener una dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 6 u 8 horas como dosis máxima. Está contraindicada la vía sublingual precisamente porque produce un descenso brusco de la tensión, y tener presentes los síntomas secundarios para no confundirlos con algunos síntomas propios de la preeclampsia, como son la cefalea, el rubor, la taquicardia compensatoria por la hipotensión que genera y los edemas. La contraindicación relativa, bueno, en aquellos pacientes que presenten una estenosis intestinal. La hidralazina, la nitroglicerina y el nitropusiato de sodio se los dejo a manera de referenciar las dosis y las vías de administración. Estas no son drogas que uno usa habitualmente en una guardia, sino que generalmente son utilizadas cuando la paciente ingresa en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad coronaria, ya que se tiene que tener mucho cuidado en el manejo debido a la potencia que tienen y al riesgo de hipoperfusión placentaria que hablábamos anteriormente, con descensos bruscos de la tensión. Ahora bien, el tercer punto, la prevención de las convulsiones. El fármaco ideal, único e indiscutido es el sulfato de magnesio. En Argentina, cada ampolla de sulfato de magnesio tiene 1,25 gramos, actúa a nivel de la placa motora, disminuye la hiperexcitabilidad del sistema nervioso, inhibe la hiperreflexia y tiene una leve o moderada acción vasodilatadora a nivel periférico. Su administración puede generar hipocalcemia, siempre tener presente los síntomas como es agitación, temblor y el colapso vascular que pueden generar. De igual manera es una droga muy segura.
y está contraindicado en aquellas pacientes precisamente por actuar sobre la placa motora que tienen miastenia gravis. En estos casos de preeclampsia severa se inicia un bolo de 4 gramos a 5 gramos endovenoso y después se mantiene una dosis de mantenimiento entre 1 y 2 gramos hora. El valor normal de la magnesemia se encuentra entre 1.5 a 2.5 miliequivalentes litros. El rango terapéutico de droga en sangre, para saber que estamos en la vía correcta, está entre 6 y 8. A partir de los 9 a 12 miliequivalentes por litro, empiezan a perderse los reflejos, empieza a generar somnolencia y puede generar parálisis muscular y paro respiratorio cuando los valores se encuentran entre 15 a 17 miliequivalentes por litro. Por eso que una paciente que está sulfatada, siempre cada 2 o 3 horas, tiene que valorarse con los reflejos rotulianos, con la frecuencia respiratoria, que tiene que estar por encima de los 14 ciclos por minuto, una diuresis, para lo cual es fundamental en esta paciente que estén sondadas para tener una correcta valoración, tiene que estar por encima de los 30 mililitros hora, y la saturación de oxígeno. La magnesemia no está siempre disponible, tampoco es necesario hacerla permanentemente en forma rutinaria, pero sí para aquellos pacientes que tenemos alguna sospecha de intoxicación, o bien cuando tenemos la sospecha de que nos encontramos en un rango infraterapéutico. Siempre cuando uno usa el sulfato de magnesio tiene que tener a mano el antídoto. El antídoto para la intoxicación con el sulfato es el gluconato de calcio. Viene una presentación de 1 gramo y se lo pasa en forma endovenosa lenta en 3 a 4 minutos. Y el control posterior de estas pacientes con criterio de gravedad, bueno, durante las primeras 24 o 48 horas posteriores, incluso a la terminación del embarazo, tiene que mantenerse el balance hídrico, la saturación de oxígeno. Se comienza con el tratamiento hipotensor posterior, 48 horas al posparto. El tratamiento con el sulfato de magnesio se mantiene al menos 24 horas después de haberse culminado el embarazo. En aquellas pacientes con una hipertensión que no se la logra controlar del todo, o bien con síntomas de preeclampsismo, se lo puede mantener incluso por 48 horas. En todas las pacientes que se ha culminado el embarazo por cesárea, debe hacerse una profilaxis tromboembólica con heparinas de bajo peso molecular, si están disponibles. Y en algunas pacientes cuando la terminación es por parto y que suman otros factores de riesgo, también aplicárselos. Sí, como úteroconstrictores, naturalmente todos los fármacos que están derivados del ergot están contraindicados en el uso en el posparto inmediato. Lo que se usa habitualmente puede ser la oxitocina, el carbitocin si está disponible, o el misoprostol. Y siempre, en la medida de lo posible, por supuesto, se tiene que tratar de evitar el uso de AINES durante el puerperio, especialmente en aquellas pacientes que, como dijimos, tienen una hipertensión mal controlada, oliguria, insuficiencia renal, coagulopatías o trombocitopenia, sobre todo, obviamente, por su acción nefrotóxica. Luego pasamos a la eclampsia, que en realidad es el aumento de estas tensiones, sumado, obviamente, a las convulsiones y o coma. El 50% de estas convulsiones se van a presentar en pacientes de pretérmino, antes de llegar a las 37 semanas. Y en las pacientes de término, bueno, un 60%, la mayoría va a ser anteparto, un 20% puede ser intraparto, e incluso hasta un 20% puede ser posterior al nacimiento. Incluso en el 90% de los casos que aparecen posteriores al parto, el tiempo se puede extender incluso hasta una semana posterior al nacimiento de ese bebé. Alrededor del 20-25% de los casos cursan con una mínima elevación de las cifras tensionales y sin proteinuria. Digo esto porque muchas veces puede aparecer con valores muy bajitos o con tensiones normales. Y los objetivos de una paciente que naturalmente sufre de eclampsia es prevenir la hipoxia y el trauma materno, la hipoxia materna y fetal cuando todavía no se ha culminado el embarazo, el tratamiento de la hipertensión arterial, si es que acompaña el cuadro, la prevención de la recurrencia, que esta paciente no vuelva a convulsionar, y evaluar, cuando es necesario, la extracción fetal. Primero que nada, solicitar ayuda a todos los especialistas que uno tiene cerca, evitar el traumatismo materno, proteger la lengua, colocarla en el cúbito lateral izquierdo para evitar disminuir el riesgo de broncoaspiración. Siempre hay que mantener la vía aérea permeable, valorar si hace falta la colocación de un tubo de mallo.
y si es necesario, aspirar las secreciones faríngeas e inmediatamente comenzar con la administración de oxígeno al menos a 6 litros por minuto. ¿Cómo vamos a hacer el control de esas convulsiones? Bueno, en realidad muy similar a como hicimos anteriormente en la profilaxis de las mismas, con sulfato de magnesio. Se realiza igual, un bolo de 4 o 5 gramos endovenoso lento y después se mantiene una perfusión continua de 2 gramos hora. No siempre es fácil en una paciente que está convulsionando tener un acceso a una vía periférica. En estos casos se puede utilizar la vía intramuscular y se colocan 5 gramos en cada glúteo, sumando un total de 10 gramos, y luego se mantiene la vía endovenosa para una perfusión continua de 1 a 2 gramos en función obviamente de la magnesia y de la respuesta. Si no hay respuesta al sulfato de magnesio, bueno, se pueden sumar alguno de los dos fármacos siguientes. Ninguno de los dos fármacos está recomendado y ninguno de los dos son de primera línea. Únicamente se pueden utilizar en aquellos casos donde uno no cuente con el sulfato de magnesio, sobre todo por los efectos que tiene en el bebé. Se pueden usar entre 5 a 10 miligramos, también endovenosos lentos, hasta un máximo hasta 30 miligramos, y también contamos obviamente con la fenitoína. Si todas estas medidas fallan y la paciente continúa convulsionando, bueno, se tiene que valorar la posibilidad de realizar una inducción anestésica y la intubación orotraqueal de la paciente. El tratamiento de la hipertensión, con la misma pauta que ya conocemos, que hablamos anteriormente de la preeclampsia con criterios de severidad. La valoración del estado materno y fetal, esto es, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, un electrocardiograma, tener siempre a mano la posibilidad de canalizar en los dos brazos a la paciente. Todos estos estudios en realidad, por eso decía anteriormente, que se utilizan generalmente en una unidad de alta complejidad, ya sea en una unidad coronaria o en cuidados intensivos. Se tiene que valorar el estado de ácido base, la gasometría, el estudio de coagulación, y en el caso donde uno tenga la disponibilidad, posteriormente se puede realizar también estudios de resonancia magnética. Radiografía de tórax, bueno, en realidad para descartar la existencia de broncoaspiración. Para el bebé, el monitoreo fetal. No hay que asustarse si en los primeros 15 a 20 minutos posteriores a la convulsión, por la hipoxia generada, se produce una alteración de los patrones de la frecuencia cardíaca. Generalmente hay que esperar ese tiempo para ver si ese bebé se recupera. Si pasado ese tiempo esa alteración de la frecuencia cardíaca se mantiene, bueno, hay que sospechar sobre la posibilidad de un desprendimiento placentario o bien una pérdida del bienestar fetal, y valorar la terminación del embarazo una vez que el cuadro se estabiliza y siempre dentro de las primeras 24 horas post-convulsión. En los casos de ser posible, la vía vaginal sigue siendo una opción recomendada. Y en los casos donde las características del cuello del útero y la condición de la paciente no nos permiten, naturalmente que se realice una cesárea. Y lo que hablábamos anteriormente, en los casos que está disponible un estudio de imagen postparto, en estas pacientes pueden aparecer algunas alteraciones en el 90% de las mismas que en realidad tienen las características de ser reversibles con el tiempo. El síndrome HELP, bueno, como dijimos anteriormente, es una forma de presentación en aquellas pacientes con preeclampsia con características de severidad, puede aparecer en el 4 al 12% de las mismas. En 30 hasta un 50%, de 30-50% de las pacientes que han convulsionado, pero sin embargo en un 10 a un 15% de los casos puede aparecer en pacientes que no tengan hipertensión. Los síntomas más frecuentes y que uno tiene que estar alerta es el dolor epigástrico, el dolor en el hipocondrio derecho y la presencia de náuseas y vómitos. Naturalmente, el síndrome HELP, llamado así por las siglas en inglés, habla de la H y la E, que es la hemólisis, con valores de LDH por encima de 600, la L, que es la alteración por la palabra hígado en inglés, que son las enzimas hepáticas, y la plaquetopenia por debajo de los 100.000. Todas estas pacientes requieren una internación también en áreas de alta complejidad. El diagnóstico diferencial que se plantea en estas pacientes, bueno, son con la púrpura, con el síndrome urémico hemolítico, hígado graso, hepatitis, brotes lúpicos o síndrome antifosfolipídico, entre otros. El manejo, en realidad, es la misma pauta que en las preeclampsias con criterios de severidad, que es el tratamiento hipotensor, la prevención de las convulsiones y, por supuesto, valorar y estudiar el bienestar fetal.
Existe un tratamiento con corticoides a altas dosis, sobre todo que tiene mayor beneficio previo al nacimiento del bebé, y después, posterior, un poco más discutido, sobre todo en aquellos pacientes con una plaquetopenia con recuento por debajo de 100.000. Por supuesto que hay que valorar la maduración pulmonar fetal, de acuerdo al periodo donde se genera el cuadro, y por supuesto también en función de todos los anteriores y el estado clínico de la paciente, valorar la terminación del embarazo. En cuanto a la prevención de la preeclampsia, primero que nada, tenemos el asesoramiento materno en aquellos pacientes que desean un nuevo embarazo, de acuerdo a la edad, los factores de riesgo, la recurrencia de esta preeclampsia, cuando apareció por primera vez por encima de la semana 37, tiene un riesgo de recurrencia de alrededor del 20%. Cuando la aparición fue más temprana, el riesgo de recurrencia es del 30% entre las 34 y 37 semanas. Cuando es de aparición más temprana, menos de 28 semanas, de un 50%. En general, esta preeclampsia, cuanto más temprano aparece, obviamente tiene un pronóstico más ominoso y una severidad más alta. El síndrome GEL, en aquellas pacientes que lo padecieron, tiene un riesgo de volver a repetirlo en un 3%, pero de sufrir una preeclampsia nuevamente en ese embarazo de alrededor del 20%. Y aquellas pacientes que su hipertensión fue acompañada por eclampsia, el riesgo de volver a repetirlas es del 2% y de sufrir una preeclampsia es del 20%. Lo que hablábamos anteriormente, durante el embarazo, el reposo relativo, promover, sí, prácticas alimentarias saludables, los suplementos de calcio, que ya lo nombramos, y siempre durante el primer trimestre hacer el cálculo de riesgo para preeclampsia que es propio para cada paciente. Y por último, contamos con la aspirina, el ácido acetilsalicílico. En realidad, lo que se tiende a hacer ahora es hacer un screen combinado y obtener un riesgo individual para cada paciente. Esto es en realidad la sumatoria de las características propias de esa paciente con los antecedentes maternos, algunos marcadores biofísicos y bioquímicos que no están disponibles en todos lados, como es la presión arterial media, el estudio del Doppler de las arterias uterinas, sobre todo en el primer trimestre, el PAP-A y el factor de crecimiento placentario, que como dijimos anteriormente, no están disponibles en todos los laboratorios, pero sí nos permite establecer un riesgo individual para cada paciente. Cuando uno obtiene todos estos marcadores, en realidad hay algunas plataformas, yo les voy a dejar acá abajo, siempre y cuando uno cuente con un teléfono, una computadora y por supuesto con señal de internet. Esto es una página de acceso gratuito de la Fetal Medicine Foundation, donde uno puede cargar todos los datos y hacer un riesgo personal para cada paciente en forma particular para saber cuáles son aquellas pacientes que van a verse más beneficiadas por el uso de la aspirina. Como esto no está disponible para todo el mundo, en realidad les voy a compartir una de las guías de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia. En realidad, desde el año 85, cuando empezaron a verse algunos beneficios del uso de la aspirina, hubieron varios estudios y distintas sociedades han ido recomendando el uso de la aspirina. Lo que pasa es que muchas de estas guías, incluso las del 2019, no terminan de ponerse de acuerdo entre la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión, la Sociedad Americana, las guías NICE, no terminan de ponerse de acuerdo en el comienzo del uso de la aspirina, en las dosis de aspirina utilizadas, en el tiempo de mantenimiento, por lo tanto en los resultados o en los beneficios que tiene cada paciente. En la Asociación Americana los clasifican en realidad de un riesgo alto y un riesgo moderado. Por supuesto que aquellos pacientes con riesgo alto son los que van a verse más beneficiados con el uso de la aspirina. Estas pacientes con la presencia de un solo factor de riesgo ya son candidatas a la utilización. Estos son la historia de preeclampsia, especialmente cuando ha tenido malos resultados en los embarazos anteriores, en los embarazos múltiples, en hipertensión crónica, que luego se suma la preeclampsia, en la diabetes tipo 1, tipo 2, en aquellos pacientes con enfermedad renal y en aquellos pacientes que tienen de base una enfermedad autoinmune. Y en aquellas pacientes con un riesgo moderado, que en realidad tienen un beneficio, pero es mucho menor que las pacientes anteriores, encontramos la nuliparidad, la obesidad, que habíamos mencionado anteriormente con un índice de masa corporal por encima de 30, la historia familiar de preeclampsia, algunos factores sociodemográficos,
la edad por encima de los 35 años y historia personal de ciertos factores, en realidad, como son el tiempo intergenésico mayor de 10 años. La dosis de aspirina, que en las últimas guías en realidad se utiliza, es siempre igual o por encima de los 100 miligramos de aspirina por día. Se la sugiere tomar durante la noche en una sola toma. Y cuanto más temprano es el inicio de la toma, en realidad donde se observan los mayores resultados. Esto significa empezar a tomarlo antes de la semana 16, idealmente a partir de la semana 12, y se mantiene la toma de la misma hasta la semana 36. Las contraindicaciones para el uso de la aspirina, bueno, son conocidas y son típicas para todo el uso de AINES, como son la úlcera, como son antecedentes de hemorragia digestiva, alergias a la misma, la predisposición a diátesis hemorrágica y el asma grave o inducido por salicilatos, como así también la insuficiencia renal o hepática grave. Y por último, a manera de conclusión, primero que nada, la idea es que reconozcamos la importancia de la hipertensión y los beneficios que tienen los controles prenatales, establecer siempre con la paciente los riesgos que tiene estos trastornos hipertensivos del embarazo, como así también la educación de la paciente. En general, y lo vemos todavía en el consultorio, incluso con pacientes con formación, tenemos la tendencia de minimizar la hipertensión porque todo el mundo tiene un hermano, un padre, un tío o un abuelo que es hipertenso, que con suerte muchas veces consulta una vez al año al médico clínico o al cardiólogo y que con una pastillita, sin tener síntomas, se mantiene estable y por lo tanto obviamente se infravalora el impacto que tienen las pacientes y por supuesto también en los bebés. Recordemos que siempre el momento del embarazo es un momento ideal para captar a la paciente, no solamente a ella, sino también al acompañante cuando es el marido para hacer su control clínico, a los niños para hacer el control obviamente con el pediatra, para las tomas de Papa Nicolau que pueden realizarse durante el embarazo y después del embarazo obviamente para plantear y ofrecerle a la paciente los distintos métodos anticonceptivos. Y por último, el tratamiento oportuno, que no necesariamente tiene que ser muchas veces de alta complejidad, pero sí tener la posibilidad de iniciar un tratamiento y reconocer obviamente la aparición de complicaciones para poder hacer una desviación temprana y limitar el daño naturalmente que produce esta enfermedad. Muchas gracias. Muy bien, Manu. Muchas gracias a vos. Súper importante este tema y bueno, ahora me gustaría que si podés dejar de compartir la pantalla así nos vemos. Ahí está. A ver si el doctor Aníbal Mogros o la doctora Ibarra nos cuentan a ver cuál es cómo son los casos que ellos tienen allá o por qué les interesaba tanto este tema. Hola, buenos días. Hola, Yo soy el doc. doctor Moro, el gerente general del Hospital de Alto La Sierra. Y bueno, contarle más que todo una experiencia que tuve el domingo 5 de este mes, en el cual me llaman por radio de un paraje que está regularmente alejado, pero con un camino pésimo para transitar. Está a una distancia de 80 kilómetros. Me llaman por una gestante a término de 38 semanas, con una dilatación de 6 centímetros, el cuello cérvico uterino. Me voy en la ambulancia hasta el paraje y bueno, hago el tacto, la mujer estaba sin ninguna contracción, sin dolor. Hago el tacto y mido 6 centímetros, le tomo la TA. Tenía 150, 90 de tensión arterial y había roto membranas ovulares. Entonces, lo primero que hice es, bueno, ponerle sulfato de magnesio, 4 ampollas, una dosis de ataque intramuscular, y le puse un labetalol endovenoso en bolo, ya que el techo, el cabinaje de mi ambulancia es muy bajo y por la gravedad no pasa el suelo. Entonces, inmediatamente comenzó la evacuación de la paciente, hice una parada intermedia en el Hospital de Santa Victoria, que queda más o menos a unos 90 kilómetros de distancia,
para revisarlo nuevamente porque ya y era una cesárea previa, ¿no? Entonces ya el tiempo era apremiante de que no vaya a ser que dilate más y ya había roto membranas ovulares. Entonces, para revisarlo nuevamente, la reviso, le hago un tacto nuevamente, seguía en 6 de dilatación, y le tomo la TA, tenía 160, 100 milígramos de mercurio. Lo que hice es, ahí sí le puse una vía, le puse en 500 ml de dextrosa, le puse 4 ampollas de sulfato de magnesio a 35 gotas minuto, y repetí la dosis de la betalol que inicialmente había hecho una ampolla. Le puse 2 ampollas, esperé un ratito que se impregnara el sulfato de magnesio por el tema de la ambulancia y continué. Hice Aníbal. ver la costal y kilómetros más. Entonces llevo 30, 80. Aníbal, ¿puedes repetir lo último que se cortó mucho? Bueno, bueno, cuando llegué a Santa Victoria, la evalué nuevamente a la paciente, tenía 6 de dilatación todavía, en una TA de 160-100. Lo que hice es poner una vía, esperé que de 500 ml con destroza y le agregué 4 ampollas de sulfato de magnesio y repetí, dupliqué la dosis inicial que le había hecho de la betalol y puse 2 ampollas de la betalol y continué con la derivación que me restaban 170 kilómetros todavía. Y llegó allá a Tartagal, al hospital de referencia, con una TA de 130-80. Entonces esa es la experiencia reciente que tuve hace poquito. Bien. ¿Es muy frecuente esto, Aníbal, allá? Porque los embarazos ocurren en edades extremas del grupo etario de 13 años y hasta los 46 años. He tenido en Santa Victoria una experiencia de una embarazada que vino con dolor abdominal y al palparla vimos que la altura uterina estaba re alta y bueno, le hicimos una ecografía y estaba embarazada. Entonces era de 46 años la paciente. Y actualmente tengo 42 gestantes, de las cuales debo tener unas 7 embarazadas menores de edad, entre 13 y 15 años, 16 años. Entonces, por lo cual es muy frecuente la aparición de la preeclampsia aquí en el área. Y ayer capté una gestante con una TEA, con un embarazo de 6 semanas, se mide saquito gestacional, nada más sin observarlo el feto por ecografía, y aparentemente un saco gestacional de 6 semanas con una enfermedad hipertensiva gestacional. Estaba cursando con 140, 90 miligramos de tensión arterial. Entonces le puso el tratamiento con alfa-metildopa, se le puso la aspirineta de 100 miligramos y le di carbonato de calcio, porque tenemos un laboratorio muy básico aquí en la zona, no podemos hacer muchos estudios y ahora estamos con la centrifugadora del laboratorio rota, el espectrofotómetro igual roto. Y bueno, y es una paciente de un paraje a unos 15 kilómetros, así que lo voy a tener controlado semanalmente. Todos los jueves yo hago control prenatal, entonces todos los jueves lo voy a controlar. Bien. ¿Alguna pregunta que tengas por el doc? También está la doctora Ordóñez. ¿Algún comentario, doc? He tenido experiencias donde ya he llegado hasta el tope de uso del labetalol, que serían las 8 ampollas. Entonces, y no he tenido buena respuesta eficaz. En este caso, ¿qué podría seguir haciendo si no puedo derivarla, digamos, inmediatamente? En caso de lluvia y todo, ¿qué podría continuar haciendo si ya llego al tope de dosis? ¿Tenés el teléfono de Cristina? Te lo paso.
No, cuando uno inicia el tratamiento en realidad de ataque de la crisis hipertensiva, y de acuerdo también a los valores, inicias también el tratamiento vía oral, pensando en continuar con el embarazo o cuando no tenés la posibilidad, obviamente, de derivarla en tiempo y forma. O sea que en realidad se empieza los dos tratamientos, nada más que siempre recordando que la vía oral es un poquito más lenta. El sulfato de magnesio en combinación con el labetalol, en los casos que te he indicado, tiene también un leve efecto vasodilatador periférico, entonces también ayuda muchas veces a disminuir esa tensión. En ocasiones no baja con nada y el tratamiento obviamente es la culminación del embarazo, que es la única situación que resuelve estos trastornos hipertensivos. Nada más que, por supuesto, muchas veces necesitas de centros de más complejidad. En la paciente que vos mencionabas antes, más allá de que tenga una cesárea previa, uno siempre primero tenés que valorar el cuello. Hay veces que con una cesárea previa puede darse la posibilidad de hacer un parto. Y tampoco volverse loco con tensiones de 140-90 y empezar un tratamiento inmediato tanto con el labetalol como el sulfato de magnesio. Mi única recomendación es que cuando vos la sulfatás, que se lo pasa en 20 minutos por lo menos, no lo hagas por ahí en un suero de 500 para evitar la sobrecarga hídrica. Y después la dosis de mantenimiento, que tiene que ser entre 1 o 2 gramos, hacerlo si tenés la posibilidad o con un microgoteo o en bomba, para evitar que inadvertidamente alguien lo abra o se abra en función también del pliegue de la vía y pueda generar una intoxicación. El resto, bueno, me da mucha alegría saber que tenés labetalol endovenoso, que tenés sulfato de magnesio, que tenés otras herramientas, ¿no? Claro, lo que sucede que antes nosotros lo hacíamos la dosis de mantenimiento del sulfato de magnesio, lo hacíamos en 250 con 8 ampollas, pero ahora rige un nuevo protocolo aquí en la provincia de Salta, en la cual la dosis de ataque se debe hacer en 200 ml de Perfecto. Ringer, a pasarlo rápido, y la dosis de mantenimiento está orientado, digamos, a hacerlo en 500 ml con 8 ampollas. Entonces, digo, la anterior vez, el año pasado que tuve el anteaño pasado tuve la experiencia de una paciente con preeclampsia, en la cual le repetí cada media hora la dosis de labetalol y llegué hasta las 16 ampollas antes de que rigiera este nuevo protocolo que se duplica 8-8, ¿ve? Entonces no me bajaba de 160 a 90, inicié la vía oral, tampoco, intenté con una clonidina también y tampoco, así que estuve luchando ahí sentado al lado de ella con mi tensiómetro personalmente yo, porque había que estar en guardia permanente con esa paciente. Y bueno, no logré descenderla hasta las 2 de la mañana, así que decidí derivarla, ¿ve? Pero hice todo lo que estuvo a mi alcance. Lo ideal, si bien, es mantener las tensiones dentro de lo normales con un solo fármaco. Una vez que vos alcanzar las dosis máximas de ese fármaco, es sumar un segundo. La nifedipina tiene muy buena respuesta desde el momento que vos la administrás. A partir de los 30 minutos empieza a hacer efecto. Y podés ir aumentando las dosis siempre y cuando, por supuesto, ya tenga las dosis cubiertas de labetalol, dosis máxima, ¿no? Y podría combinarlo en vez de nifedipina. Tengo nifedipina. Podría combinarlo con alfa-metildopa. Se puede combinar, nada más que tiene mejor respuesta la nifedipina y un tiempo de acción de inicio de la acción en realidad un poquito más temprano la nifedipina. Pero si no tenés nifedipina, sí, absolutamente podés empezar con 500 miligramos de alfa-metildopa. A ver, ¿hasta cuánto dosificación tope de alfa-metildopa? 2 gramos, ¿no? 2 gramos diarios, exacto. Vía oral, ¿cuánto sería la dosis tope? Hasta 2.400 miligramos podés administrarlo. ¿En oral? Oral, o sea que tenés margen para hacerlo. Lo que pasa es que también en esos casos depende de los tiempos que vos tengas, ¿no? Claro. Del anterior caso que te hablaba de la cesárea previa, tú me decías que evaluar el cuello. Sí estaba una dilatación, estaba bien descendido el feto, pero era el periodo intergenésico corto, no llegaba ni al año y medio, entonces me daba un poco arriesgado hacer el parto de un paraje tan lejos en esas circunstancias. Siempre es un parto de más riesgo, obviamente no es lo ideal, no es la circunstancia electiva, pero si vos esa misma paciente ya llegaste y tenés una buena dinámica uterina, no tenés indicado frenar la dinámica, y además si tenés un cuello favorable con una presentación bajita
y, como te decía antes, una buena dinámica, uno sin estimular más contracciones para disminuir el riesgo de esa rotura uterina. Uno puede hacer un parto, pero bajo esas circunstancias un poco, si querés, de urgencia, ¿no? Claro. Bueno, está bien. Muy bien. Gracias por dar un poquito las dudas. Uno se siente aquí, es, bueno, solo y a veces nos tocan situaciones nuevas que nunca las hemos vivido. Por ejemplo, hace 2 días tuve un parto gemelar, la estaba evacuando, pero con la lluvia torrencial que hubo de 6 horas aquí, se volvió la ambulancia a lo que había avanzado y bueno, me tocó hacer un parto podálico y hacer una versión externa del transverso que estaba, así que salió todo bien. Y bueno, Muy ahí bien, Aníbal. tengo ahí, se llama Aníbal el uno y Mariano. Primera María me asistió, así que Mariano. Y ya su segundo parto gemelar, ese segundo parto gemelar, el anterior tuvo 2 muchachitas, ahora 2 varones. Que no tengo más. Ya, Sí, así que sigue me así. tocó lidiar con el parto en podálico y transverso. Y bueno, no sabíamos que era gemelar porque no tengo mucha pericia en ecografía, bueno, sé lo básico en obstetricia, pero no lo detecté que era gemelar, así que pasó todo su embarazo y cuando lo examino vino ya con una dilatación de 6, yo solo lo ubicaba al transverso, que estaba transverso y no lo ubicaba que estaba podálico porque el vientre era así como una pirámide con el vértice hacia abajo, entonces Se te está cortando, diría que Aníbal. era realmente perdón, Se cortó un poquito que lo último que dijiste. el vientre lo tenía así en forma de un triángulo, de una pirámide con el vértice abajo, entonces se distinguía que era transverso. Y sí, cuando hice la ecografía vi el polo cefálico en el lado izquierdo, pero no pude distinguir el que estaba podálico, porque palpaba, trataba de buscar con la maniobra de Leopold, trataba de buscar y encontraba un vacío en la parte inferior. Y bueno, buscaba el latido cardíaco y lo encontré bien arriba, así que no me cabía duda que era transverso. Bueno, lo derivé, pero no pudo salir la ambulancia, así que bueno, tuvimos que hacer el parto. Pero también los chiquitos, así que. Muy bien, Aníbal. Felicitaciones. Ahora tenemos algunas preguntas, Manu, en el chat. También le invitamos a la doctora, si quiere, a la doctora Ordóñez, si quiere Sí, por participar de favor. estas. ¿Cuáles son las consecuencias posteriores de sufrir hipoxia y traumas maternos? No sé si Susana nos quiere, si quiere activarse el audio, podés hacer, Susana, la pregunta. Buenos días. No me Buenos funciona días. la cámara, el audio solamente. No hay problema. Estoy de Santa Victoria y la pregunta era en los casos que bueno, sobre todo las multiparas, ¿no? Que pueden llegar a tener serios problemas de hipertensión y que ha habido casos donde han padecido algún tipo de convulsiones y mi pregunta era las consecuencias a posteriori porque, o sea, si no hay un post-control en el hecho de decir si van a si van a utilizar algún anticonceptivo y se da un nuevo embarazo y ya ha tenido esta consecuencia, ¿qué es lo que puede generar en la persona de la mamá y el bebé que viene, ¿no? Doctora Ordóñez. Active el audio, Doc. No, te escucho, Manu. No, Susana, en realidad las consecuencias en general, siempre existe un estado post-ictal, post-convulsión, donde la paciente queda como perdida, como estuporosa,
pero generalmente se produce una recuperación completa. Ahora, depende también de la cantidad, del número y del tiempo de las convulsiones, donde la hipoxia puede llevar incluso hasta la muerte fetal y alguna complicación cerebral materna, pero no es la regla. En esa paciente, en realidad, que ya sufrió una preeclampsia severa con eclampsia, cuando es fundamental el consejo, obviamente, para evitar o para disminuir la posibilidad de estas nuevas recurrencias, con anticonceptivos o con los métodos anticonceptivos que tengan a disposición, ¿no? Bien. La doctora Ibarra también, Doc, activate el audio, así haces esta pregunta. Betsabe. Ella lo que preguntaba es si se puede repetir la dosis de ataque de sulfato de magnesio y la de mantenimiento. La dosis de carga del sulfato de magnesio no se puede repetir. En realidad lo que se puede ir haciendo es duplicando la dosis de mantenimiento. Cuando uno sulfata a una paciente, como dijo Aníbal, se hace en poco tiempo, con 4 a 6 gramos incluso que se pueden utilizar el sulfato de magnesio, y después la dosis de mantenimiento es de 1 gramo, que se puede ir duplicando, en realidad duplicarla a 2 gramos, siempre para la prevención o bien para el tratamiento de la aparición de una eclampsia, ¿no? Bien. Acá Marisa pregunta si el uso de carbonato es para todas las embarazadas, teniendo en cuenta la situación económica de la zona y que influye en la dieta y no contamos con laboratorios para hacer analítica de calcemia. La pregunta es si es fundamental. Claro, para todas las embarazadas, el uso del carbonato de calcio. Si uno tuviera la disponibilidad y en realidad, de acuerdo a la dieta propia de cada paciente, de administrárselo, genial. Ahora es fundamental, bueno, si no tenés la posibilidad de hacerlo, no. Pero si tuviera que elegir entre eso y el uso de aspirina, prefiero el uso de aspirina, que es una droga mucho más ampliamente difundida, con un costo menor y que obviamente con beneficios a corto, mediano y largo plazo en el embarazo hasta el final. Ramona nos cuenta que ayer hizo un parto en ambulancia con de una paciente con preeclampsia de 39 años multípara. No sé si querés contar tu experiencia, Ramona. Activa el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ayer iba en derivación, en realidad iba en derivación con 2 embarazadas y una iba con preeclampsia ya, una de las embarazadas, multípara, 39 años. Ella es de un parque acá cerca de Capital G, kilómetro 32 sería. Sería iniciado el tratamiento en sulfato de magnesio, una olla de labetal, y continúa con 160-90 la TA. Hizo rotura de membrana, yendo ya en embarcación, digamos. Y ahí en ambulancia nació el pequeño, bueno, ella continuaba la TA, colocamos otra molla de labetalol, logramos a bajar a 120-70. Ingresamos al hospital de embarcación, que ya tenía que hacer alumbramiento. Se hizo el alumbramiento en el hospital y bueno, ahí después del alumbramiento empezó el acceso de la TA nuevamente. Llevamos a la puérpera a Orán. Pero bueno, llegamos allá, continuaba con sulfato de magnesio de mantenimiento y la TA en 140-80. Quedó internada ahí en Orán. Luego el doctor Antúnez, creo que es, sí, él la recibió y me dijo que bueno, que a la hora que continuaba yo ahí esperando, me faltaba que me entre el troquel de recepción,
y me dijo que, bueno, ya se había establecido la TEA y que quedaba en observación, nada. Ella, el bebé muy bien, con un Apgar 8 de 10. Muy bien. Esa fue mi experiencia ayer. ¿Vos de dónde sos, Ramona? Yo soy de Morillo. Trabajé con el doctor Manuel y la doctora Cristina, puede ser. Ellos se deben acordar el año pasado o este año acá. Sí, como olvidarte. Fuimos a los parajes, San Patricio, después volvimos por los blancos. Se deben acordar. Sí. Sí, Ramona, nos escribías todo. Fueron varios días. Sí, re lindo varios escucharte. días. Hola. Hola, re lindo escucharte. Igualmente a usted, un gusto. Muy bien. Bueno, Así Lorenza, que, bueno, ahora estoy trabajando justamente con las embarazadas. Tengo 81 embarazadas a cargo, digamos, se podría decir acá, en Murillo. muy bien. Y bueno, eso. Suerte. Me sirve de mucho la capacitación. Qué Qué bueno alegría. qué bueno que tengan medicación, ¿no? O sea, estamos hablando Sí. de que tienen medicación, de que la pueden poner, de que le toman la presión a todas las embarazadas, o sea, porque para el diagnóstico de la eclampsia y de la preeclampsia hay que tomarle la presión, y en muchos lugares o no hay tensiómetros, o el tensiómetro no anda, y lo tomamos como si fuera una cosa que, bueno, no, la próxima vez que venga se la tomo. Y esa No, acá se importancia hace de que el control de presión y el control prenatal. Bueno, se hace. Qué bueno, Quiero hacer una qué bueno. pregunta más al doctor. Contamos con la medicación, eso es lo bueno. Sí, y saberla usar, ¿no? Eso también, sí. Súper importante. Bueno. Gracias, Ramona, por tu aporte. Ahí el doctor está levantando la muchas mano, el gracias a doctor ustedes. Aníbal. Quería hacerte una consulta. Según tu experiencia como ginecobstetra, que evidentemente es mucho más amplia que la que tengo, para hacer un valor predictivo sobre la preeclampsia, hay un test que es el test de llama rollover test cuando la paciente está sentada. Si hay una diferencia de más de 20 Perdóname, Aníbal, miligramos. se cortó mucho. Bueno. Para hacer un test predictivo, me decías. Bien, un test predictivo, no sé si escuchaste el test de rollover test, en el que se toma a la paciente la tensión arterial de acostada y se toma la tensión arterial de sentada. Entonces, si hay una discrepancia entre una toma y la otra de más de 20 miligramos de mercurio, es predictorio de que pueda sufrir en más allá del embarazo una preeclampsia. ¿Qué nivel de eficacia tiene ese test? No sé si lo comprobaron. Sí, en realidad lo que vos me estás planteando es medir es la disminución con una paciente en estado, obviamente, acostado, sentado, lo que nos permite valorar en realidad mucho más es la hipovolemia. Muchas veces en las pacientes que están acostadas los valores de tensión se mantienen más estables y al sentarlo o incorporarla, esos valores tensionales de tensión sistólica ven por debajo de 20 mililitros de mercurio. Eso en realidad habla más de una hipotensión ortostática que suele responder en el posparto a alguna posibilidad de hipovolemia secundaria o una hemorragia, pero no como predictor futuro de que esta paciente pueda tener más o menos riesgo de una preeclampsia. No sé, Cristina, si vos utilizás ese test o has escuchado alguna vez. Se llama el test de Gantz. Había leído un libro de una recopilación de autores cubanos, ¿ves? Recopilado de otras literaturas. En el libro básico que nosotros utilizamos, aparece ese test que se llama el test de Gantz o rollover test, que es predictorio. O sea,
La verdad que no le han escuchado de la utilización de CT por lo menos de manera rutinaria, ¿no? Claro. Eli, Se llama está, Gant. está Dionisio Duarte, enfermero de la Puntana, con la mano levantada. A ver, Dionisio. Dionisio, buenos días. Bueno, mientras activa el audio, Dionisio, tengo acá otra pregunta de Beatriz Mogros. Dice, en cuestión de que la paciente tenga preeclampsia y aún no haya dilatado lo suficiente, si se le puede dar oxitocina para acelerar el parto. Sí, se le puede dar oxitocina para acelerar el parto, pero por supuesto depende siempre de los niveles tensionales y el estado fetal. Si uno está en una crisis hipertensiva severa con un cuello desfavorable, en lo que supone muchas horas de trabajo de parto, lo ideal sería obviamente un parto por cesárea, pero es completamente compatible el uso de oxitocina con hipertensión. ¿Qué consecuencias le trae el feto la preeclampsia? Bueno, más o menos Lo que vimos antes, hay un montón de grises entre absolutamente nada o incluso la muerte fetal. Bien, y Lorenza preguntaba, una pregunta básica, dice ella, si ¿cuándo se considera multípara una mujer? Uf, bueno, depende de la bibliografía, pero a partir del cuarto, quinto parto puede ser referida como multípara. Muy bien, y creo que no hay más preguntas, salvo que alguien levante la mano. Acá en el chat no tengo más preguntas. Doctora Cristina, ¿algún comentario? Le queremos hacer hablar, no quiere hablar. Te queremos escuchar. No, creo, o sea, en estas cosas, sin ir a la patología, es lo más importante que nos tiene que quedar de todos, que hay que tomarle la presión a las mujeres, y los médicos deberíamos tomar la presión a toda mujer que entre al consultorio, ya sea obstétrica, embarazada, o venga porque quiere dejar de fumar. O sea, la hipertensión es algo que enferma y que mata, y entonces hay que tomarle la presión. Y no tenemos que encontrar excusas. O sea, si el tensiómetro no anda, si se rompió, si no aparece, hay que ir a buscar uno. Hay que encontrar. La paciente no se puede ir sin que le tome la presión. Si está embarazada, más todavía. Estamos viendo que tratando de tener más neonatólogos, tratando de tener más incubadoras, más cosas, y sabemos que los niños, la mortalidad infantil que nosotros tenemos, que es por prematurez o por hemorragias hipertensivas o por hipertensión, o la mortalidad materna, tiene que ver solamente con diagnosticarla. Entonces, es fantástico tratarla, es fantástico tener todos los medicamentos que tienen, saberlos usar, pero hay que tomar la presión. Y la paciente viene muchas veces convulsivando y tiene 3 controles anteriores y nadie le tomó la presión. Entonces, volviendo un poquito para atrás, sin hablar de patología, tomemos la presión a toda mujer, embarazada o no, que venga al consultorio. Muchas gracias, doctor. Ahí los están pidiendo, por favor, más capacitaciones en embarazadas, así que van a tener más trabajo. Eli, Mirta Quintana ha levantado la mano. Bien. Mirta. Hola. Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí. Hola. ¿Cómo están? Quería saludar. Buenos días. ¿Sigue alto, doctor, todavía o no? Sí, todavía. Bueno, me voy poniendo un poquito más viejo. Antes de desconectarme, es un placer verlos a ustedes. Y se acuerdan cómo trabajamos el año pasado allá en Los Blancos, sacándonos fotos con la última paciente. Ha sido una experiencia
hermosa y bueno, desde allí, del trabajo de ustedes, salieron muchísimas mujeres con precáncer o con cáncer, que muchas están solucionando su problema, otras no. Así que yo quería agradecerle por todo lo que hacen. Y bueno, a mí me tocó estar con el doctor Farré y ¿cómo se llama la otra doctora? Que nunca le escuché bien el nombre, pero siempre lo jodíamos a usted, doctor. Yo me ponía al lado de usted para ver, me medía cada ratito, a ver si aumentaba mi estatura en cuanto al trabajo que hacíamos. Y fue nombrada yo socia honorífica, que no sé dónde está el hombre ese que me tomó, digamos, nunca más lo volvimos a ver a ustedes. Bueno, les agradezco mucho y a mí ustedes saben que la parte más ginecológica es la que me interesa. Tenemos muchos casos de precáncer, hay muchísimos casos de condiloma y de un montón de cosas acá, de infección de transmisión sexual. Esperemos que termine este tipo de pandemia y que puedan venir en algún momento de nuevo, como lo hicieron el año pasado. Yo les agradezco muchísimo. Y usted, doctor Farré, que está muy lindo, doctor, nosotros lo podíamos, todas las chicas querían más hacerse atender con el doctor, alto, lindo, decían, bueno, acá somos fatales las mujeres, doctor, ya se ha dado cuenta. Bueno, bueno Mirta, qué declaración, ¿eh? gracias, Sí, Mirta, la sí, verdad que acá, fue bueno. un placer trabajar junto con vos. Sí, bueno, y un beso a la doctora, y bueno, muchísimas gracias por su capacitación, y bueno, los queremos a todos, gracias. Nosotros también Gracias lo que a más vos. queremos es estar ahí, pero bueno, ya vamos a poder pronto. Sí, bueno, gracias. Gracias, Estén Mirta, bien. un gusto escucharte y me imagino que vos recibiste los resultados de no sé cuántos cantidades papanicolaos que después tuviste que entregar y tratar, así que tu trabajo también debe haber sido arduo después de que nos fuimos nosotros. Sí, muy arduo, doctora, y les comento que salieron muchísimos precánceres, cánceres, y estuvimos ahí tratando de derivar a las mujeres, y usted ha visto que acá es muy difícil, muchas no querían salir, así que recién a estas alturas estamos derivando mujeres del año pasado. Así que es una cuestión de luchar con las ideas de ella y con toda la cultura, y de no salir del campo y de no dejar las cosas, y más ahora en la sequía. Así que bueno, estamos con todo eso. Y les agradezco muchísimo porque bueno, nosotros necesitamos ginecólogos, obstétricos venían siempre, pero la parte ginecológica específica, la mujer necesita las consultas. Acá no hay quien les dé una explicación de algo sencillo que tienen. Y bueno, me toca a mí ser ginecóloga no recibida, ginecóloga trucha, digamos, para contestarle algo, por lo menos a lo más sencillo que pueda hacer. Así que bueno, les mando un beso a la distancia. Bueno, Así besos, que, Mirta. Un gusto. Ahora, de lo que hablaba Mirta también, Doc Ordóñez, si nos haces algún comentario, que estamos en el mes del cáncer de mama, lo dejamos a Manu que descanse. Descanse. Bueno, sí, es súper importante este octubre que estamos mundialmente tratando de recordar a las mujeres de su cáncer de mama, y esto significa enseñarles desde pequeñas, desde que empiezan a menstruar, su autoexamen, enseñarles el autoexamen de la mama, enseñarles que se revisen después de su menstruación, que se revisen toda la mama, que la miren al espejo y que después se revisen con su mano izquierda la mama derecha, con su mano derecha, poniendo su mano acá, revisándose todo alrededor de la mama. Hasta los 40 años con controles ecográficos también, y después de los 40 años con controles mamográficos anuales y la revisación y el autoexamen. La primera persona que va a descubrir si tiene algo mal en su mama o diferente o va a cambiar es la mujer. La segunda persona es del marido. La idea es que si la mujer descubre su nódulo o lo que cambió en la mama, casi en el 90% de los casos es curable. Si lo estamos descubriendo los médicos, ya llegamos más tarde y estamos hablando de un 75% de los casos curable. Entonces el autoexamen mamario
es lo que nosotros en este mes del cáncer de mama tenemos que concientizar en la población femenina. Que se revise la mama y que la conozcan. Cualquier mujer va a encontrar que en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante superior externo de la mama, va a encontrar su glándula mamaria y le va a parecer que ahí hay algo. Bueno, cuando ella reconozca ese algo que hay ahí, va a poder diagnosticar algún día si ese algo cambió. Es conocer mi mama, que es diferente de la mama de otras mujeres y que cada una tiene sus cositas y sus bultitos para revisarse sus mamas. El autoexamen mamario es sumamente importante y a partir de los 40 años, depende de la bibliografía, de los países, de los lugares, se puede hacer mamografía cada 2 años hasta los 50 y después eso está avalado por todas las sociedades y a partir de los 50, una por año. Las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, de familiares de primer grado, madre, hermanas, tías, tienen que hacérsela todos los años. Pero bueno, eso es súper importante. Y revisar igualmente, así como digo, tomarle la presión a cualquier mujer que entra al consultorio, igualmente hay que revisarle las mamas. A veces nosotros a la embarazada no le revisamos las mamas, existe el cáncer de mama y embarazo. A veces a una paciente que entra por otra consulta al consultorio, ya sea porque tiene flujo, es nuestra oportunidad, así como nosotros hacemos un Papa Nicolau cuando entra la paciente que pregunta por cualquier cosa, no perdemos la oportunidad. Hay que utilizar las oportunidades que nos dan las pacientes, ¿no? No sé, Manu, si querés agregar algo. No, lo ha dicho todo, Cristina, al contrario. Bueno, muchas gracias, Doc, te hicimos hablar. Sí, sí. Bueno, y también, ahora ya para despedirnos, mañana también es un día muy importante, el Día de la Madre. Así que bueno, traten de disfrutar lo que las tienen cerca, los que la tenemos lejos va a ser un día diferente, y bueno, a las que no están, recordarlas. Creo que fue una excelente charla, Manu, aunque te tocó bailar con la más fea, como decís vos. Te agradezco un montón, bueno, todo el esfuerzo, la dedicación, en tu tiempo y tus ganas de participar. Feliz Día de la Madre mañana a todas las madres y nos volvemos a encontrar el próximo, me parece, si alguien me ayuda, si es 30 o 31 de octubre, con la clase 31. de oftalmología. 31, gracias Nil, con la clase de oftalmología. Así que buen fin de semana a todos, feliz Día de la Madre mañana y bueno, gracias por todo. Gracias. Igualmente, saludos. Feliz día para todas. Gracias Manu, gracias Cristi, gracias a toda la gente del Hospital de Santa Victoria que hoy se han podido conectar, gracias al doctor Aníbal Un saludo para Mogros, todas ellas. a la gente de Morillo, gracias a todos. Feliz día. Genio, Aníbal, nos dio clase hoy. No, son quizás literaturas de otros lugares, porque la literatura cubana es mucha literatura soviética. La literatura cubana es mucha literatura soviética. Entonces son literaturas antiguas. Después se lo compartís al doc, así la conozca. Sí, también para alguna pregunta que le quiera hacer alguna vez. Obvio. Bueno, besos a todos, que terminen lindo el fin de semana. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.